conferencia y va a abordar justamente la temática de la transdisciplina, pero en un enfoque socioclínico. Hemos invitado a la doctora Elvia Taracena Ruiz, que nos ha hecho el favor de venir a plantearnos estas reflexiones y cómo mira este enfoque socioclínico, las distintas relaciones de la psicología. Le vamos a pedir a ella que pues se autopresente y daremos lugar después a su exposición y posteriormente a una serie de preguntas. Elvia, adelante. Muchas gracias, Alfredo. Pues primero que nada agradecer la invitación que se me ha hecho de parte de Roberto Alvarado y de Alfredo Guerrero. ¿Qué decir para presentarme? Voy a ser muy breve. Soy profesora e investigadora de la FES Iztacala, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en el área de psicología. Yo me identifico más como psicosocióloga que como psicóloga simplemente. Y tengo muchos años trabajando con poblaciones marginales, específicamente con jóvenes de calle. Yo después, a lo largo de mi conferencia, les voy a hablar un poquito más de esto. Yo tuve la fortuna de ir becada por mi universidad, por nuestra universidad, a Francia, y ahí establecí contacto con un grupo francés, que es el que voy a hacer referencia ahora. Y obviamente cuando yo regresé a México no apliqué tal cual las cosas, sino las adapté al contexto social y político de nuestro país. Y es un poco lo que les voy a presentar. Primero las bases del enfoque y después ya entonces el trabajo que estamos haciendo. Muy brevemente, porque no creo que tengamos una hora, más o menos. Sí. Ok. Sí. Bueno, pues es todo. Muchas gracias. Muy bien. Pues entonces iniciamos. Adelante. Bueno, yo titulé esta conferencia Una aproximación para el estudio de fenómenos sociales complejos, porque precisamente este es un reto, digamos, para los psicólogos, estudiar este tipo de fenómenos que se dan cada vez mayormente en el país en el que vivimos, donde la violencia, los problemas sociales y políticos se hacen cada vez más complejos, ¿no? Eh, bueno, Alfredo me comunicó la idea de trabajar desde la perspectiva de la transdisciplina. Entonces, para introducir la cuestión de la transdisciplina, quisiera yo hacer referencia muy rápidamente a algunas cuestiones más de orden epistemológico. En este siglo ya XXI, que todavía nos cuesta trabajo reconocer como siglo XXI, la producción de conocimiento implica la imposibilidad de la construcción de metateorías. Durante mucho tiempo se pensó en una metateoría que pudiera explicar todo el comportamiento, fue el caso de Freud, fue el caso de Marx. No quiere decir que esos conocimientos los tiremos a la basura, pero ya no se puede pensar en conocimientos totalitarios, digamos, que puedan explicar todo, ¿no? Entonces, una de las primeras gentes que empezó a hablar de esta cuestión fue François Lyotard, y que acuñó el término de posmodernismo. Posmodernismo para designar una etapa después del modernismo que precisamente muchas veces actúa como por flashes, ¿no? O sea, no tenemos para la construcción de un objeto de estudio, no hay una cuestión, digamos, totalizadora. Vamos a ver a lo largo de la conferencia cómo cada objeto de estudio se va construyendo desde diferentes disciplinas. Una referencia también importante es la teoría de la complejidad de Edgar Morin, que implica la aceptación del principio de incertidumbre. Esa es otra de las cosas que me parece muy importante, el reconocer los vacíos que nosotros podemos tener en la adquisición del conocimiento. No podemos conocer todo, no podemos aspirar a explicar todo. De hecho, si yo hablo de un enfoque clínico es porque me muevo más en el orden de la comprensión que en el orden de la explicación de leyes, digamos. Ajá. Entonces, esto es digamos, un movimiento importante de tipo epistemológico y también implica entonces la necesidad de la transdisciplinariedad, ¿sí? Ahorita vamos a ver, yo voy a esbozar muy rápidamente la diferencia entre algunos términos para ponernos de acuerdo solamente, sin profundizar en ellos, para no detenerme demasiado. Una cosa importante es que las fronteras disciplinarias obedecen más a las condiciones sociales de las construcciones de las disciplinas en las universidades. Es decir, cuando se crearon las universidades, se crearon grupos para estudiar ciertas cosas, grupos afiliados a ciertas formas de obtener el conocimiento y también se crearon formas de poder.
poder en el sentido de obtención de recursos, poder en el sentido de defensa de identidades, poder en una serie de cosas, y esto es lo que de alguna manera funciona como obstáculo para poder abrir las fronteras disciplinarias. Cada vez que uno propone algún cambio o propone un proyecto multidisciplinario o transdisciplinario, la gente le mira a uno así como diciendo, pero ¿en qué cajón lo meto? ¿No? O sea, si se los propone uno, yo trabajo en una facultad de ciencias de la salud, por lo tanto tengo que ver con biólogos, psicólogos, y propuse un doctorado para todas las carreras. No saben a dónde mandarlo para poderlo juzgar, porque no estamos acostumbrados, a pesar de que estas escuelas nacieron con la idea de la interdisciplina, ¿sí? Entonces, yo no creo que digamos, la cuestión de la disciplina y del resguardo de las fronteras disciplinarias corresponda a la necesidad del objeto de estudio, corresponde más a la forma de construcción. Entonces, Pablo González Casanova, en este libro que acaba de sacar recientemente, Las nuevas ciencias sociales y humanidades, hace referencia a la falta de pertinencia del conocimiento producido en las universidades, justamente a causa de esta defensa de las disciplinas que hace que nosotros cerremos nuestra mirada. Él dice, bueno, hay muchos lugares en donde se produce conocimiento que no están preocupados por las universidades, ni por los grupos sociales, ni por la defensa de identidades, y se produce un conocimiento mucho más pertinente en relación a los problemas que estamos actualmente viviendo. Y yo creo que esta crítica habría que retomarla a fondo y efectivamente defender estas posturas que son, digamos, en general, que yo llamo indisciplinadas, ¿sí? O sea, hay que indisciplinarse. Entonces, digamos, muy rápidamente, para ponernos de acuerdo en los términos, pues la multidisciplina, que fue una de las primeras que se empezó a querer ejercer, se estudiaba un mismo problema, pero conservando cada quien su perspectiva, ¿sí? Después, de alguna manera, se planteó también la interdisciplina y muchas veces se busca un estudio común, la construcción de un objeto común a partir de ya la interrelación de las disciplinas. Y finalmente la transdisciplina, que implica una nueva síntesis del pensamiento cultural, social y psicológico y contribuye más a una imagen integradora de la realidad humana, ¿sí? Entonces es más o menos desde esta perspectiva que yo me voy a mover al presentarles este enfoque socioclínico del cual les voy a hablar. Bueno, el enfoque socioclínico se inspira en dos escuelas importantes, la psicosociología francesa y la sociología clínica. Yo les voy a dar algunas bases de ellas y ellas ilustran en su trayectoria esta lucha de la apertura de las fronteras disciplinarias y la necesidad de adaptación de los métodos de las ciencias sociales a la complejidad de los problemas estudiados. Esta, digamos, fue la lucha de la psicosociología durante mucho tiempo, que se desarrolló en Francia y que después la sociología clínica retoma, posterior al 68, para defender estas mismas ideas. Siguen existiendo ambas, digamos, enfoques y hay mucha relación entre los psicosociólogos y los sociólogos clínicos, pero de alguna manera la sociología clínica ha tenido más legitimidad universitaria, digamos, ¿no? Precisamente buscando esta cuestión de la legitimidad, que la ciencia se convierte en una forma de poder. La psicosociología, desde su inicio, tiene como idea destruir las certezas. Hablábamos hace rato de la aceptación del principio de incertidumbre, ¿no? Al atacar las fronteras disciplinarias y tratar de crear articulaciones entre las ciencias del hombre y las ciencias sociales. Y sobre todo también eliminar esta escisión que se hace frecuentemente del trabajo de campo, de la investigación y de la teoría o de la intervención, ¿no? Entonces, se trata como de ir precisamente a donde están los problemas para poder reflexionar sobre ellos y hacer una investigación diferente que nos permita dar cuenta de esos problemas. Bueno, una de las cosas importantes de los psicosociólogos de esta escuela francesa es que ellos plantean que no se puede hacer, digamos, caso omiso de los mitos o de las leyendas, todo lo que le da, digamos, el cimiento a la vida social. Es decir, hay que tomar en cuenta la situación sociohistórica de los fenómenos. La manera en que estos se instituyen o se institucionalizan y la forma en que se construyen los lazos. Vamos a ver posteriormente que la psicosociología
y la sociología clínica retoma de varias teorías para poder precisamente explicar esto, ¿no? Tratando de mantener siempre la tensión entre diferentes enfoques o teorías. Entonces, esto de mantener la mirada abierta a lo sociohistórico es muy importante. Nosotros no podríamos estudiar la violencia actualmente en nuestro país si no hiciéramos un rastreo de las condiciones sociopolíticas que han hecho que esta violencia se incremente, ¿sí? Cuál es digamos, la herencia política que tenemos, cuál es la forma que se está luchando por ciertos problemas sociales y cómo se ha generado esta violencia que funciona en espiral. Si nosotros no tenemos esta mirada retrospectiva histórica, no vamos a poder entenderla ni vamos a poder abordarla. Bueno, una cosa importante es el enfoque clínico. Les decía yo desde el inicio que nosotros nos movemos más en el terreno de la comprensión, más que en el terreno del dominio, ¿sí? La ciencia corresponde a una idea de poder sobre la naturaleza. Nosotros queremos controlar, no solamente los científicos dichos duros, sino también las ciencias que no son comprendidas como duras. Y, sin embargo, podemos decir que tenemos más posibilidades de tener frutos importantes en la ciencia si reconocemos esta parte de falta de dominio total de las cosas y si nos movemos más en el terreno de la comprensión. Y otra cosa es también renunciar a esta idea del saber neutro. No hay tal saber neutro y tampoco podemos dejar de lado lo que es la implicación del investigador. ¿Por qué me intereso yo en un problema? Finalmente, el formular un problema de investigación, yo le estoy dando al mundo, a mis colegas, una forma de entenderlo. Yo estoy construyendo mi objeto de estudio y estoy determinando la manera en que le voy a presentar a la gente cómo voy a abordar ese fenómeno. Entonces, es necesario que la gente sepa quién soy yo y cómo me estoy enganchando yo a ese problema para poder entenderlo. Otro de los puntos importantes también es la necesidad de la multireferencialidad, precisamente porque ya no pueden haber estas metateorías que tienen la pretensión de explicar todo. Cada vez que yo voy a construir un problema y lo voy a estudiar, voy a referirme a diferentes conceptos que voy a tratar de hacer un entramado de estos conceptos, una construcción para poder dar cuenta de. Lo que es importante aquí es que efectivamente sean afines epistemológicamente, porque yo no puedo mezclar un concepto más positivista con un concepto más funcionalista, porque muchas veces voy a tener problemas de cómo empatarlos o cómo poder dialogar con estos conceptos, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo que trabajo mucho con jóvenes de calle, en algún momento dado hicimos un estudio de campo en donde observamos las relaciones de poder entre los grupos que están en la calle y yo me serví mucho de la antropología, porque hay estudios que han abordado esto ya. Entonces, pues me di cuenta que para mí era muy útil conocer estos estudios ya de la antropología y que aunque yo fuera psicóloga, esto me enriquecía enormemente al plantear cuáles podrían ser mis hipótesis del trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? Y cómo se mueven y qué es lo que aprenden los niños en este campo del trabajo infantil. Bueno, ahora vamos a ver un poquito la sociología clínica, cómo surgió. De alguna manera la psicosociología en todo este movimiento del 68 fue una corriente que molestó bastante, que sacudió, digamos, como el análisis institucional en las universidades, sacudió las instituciones y la sociología clínica intenta en el momento de la reorganización recoger todo, digamos, la herencia de la psicosociología para buscar un campo de legitimación dentro de la universidad. Entonces hay muchos puntos en común. Digo, esto me podría yo extender muchísimo, pero no lo voy a hacer porque no llego todavía, digamos, al contenido propiamente de mi intervención. Bueno, simplemente quisiera yo mencionar algunos nombres del Laboratorio de Cambio Social, que es el que ha desarrollado precisamente este aporte de la sociología clínica, y Max Pallés, que empezó como psicosociólogo y fue él que creó el Laboratorio de Cambio Social, Jacqueline Barros Michel, que es más bien psicóloga social clínica, y Vincent de Gaulle-Jacques, que es sociólogo y que él, digamos, fue el que llevó la lucha para legitimar la sociología clínica. Tengo aquí algunos de sus libros que ya están traducidos al español. Y
digamos, los problemas a los que se han abocado son, digamos, muchas veces en los bordes, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el poder, todo lo que tiene que ver con las organizaciones y todo lo que tiene que ver con la desafiliación social. O sea, cómo podemos hacer, digamos, similitudes entre lo que pasa socialmente en un país estando en los dos bordes, en el borde más alto de la gente que tiene poder y en el borde más bajo de la gente que está marginada socialmente, ¿no? Ahí hay una maestría de sociología del poder que ha influido mucho en el desarrollo de la sociología clínica. Bueno, ahora, los principios básicos que comparten estos dos grupos son importantes de subrayar. Una de las cosas es la cuestión de la singularidad. Esta cuestión de la singularidad que plantea mucho el método clínico, yo quisiera decir desde ahora que el método clínico no es para mí el método de la cura, el que se ha identificado siempre en psicología. Piaget también fue un clínico, y Piaget fue un clínico porque él buscaba la singularidad. Cuando Binet lo invita a, digamos, hacer las pruebas de inteligencia de los niños, él dice, yo no quiero hacer esto, yo no quiero, digamos, ordenar a los niños en términos de sus errores, lo que yo quiero es comprender por qué un niño en particular tiene esos errores, y de hecho él hace su teoría con sus 3 hijos, ¿no? Entonces una teoría que es universal. Nosotros podemos buscar la singularidad de un fenómeno grupal también, y esto no quiere decir que nosotros no podamos extrapolar los conocimientos reconociendo la singularidad, porque entonces lo que vamos a hablar es más de procesos, son los procesos que nos interesan. Digamos que en el método clínico y en el interés de la singularidad nosotros vamos a poder profundizar en los procesos tal como lo hizo Piaget, y entonces podemos buscar entonces después esos procesos si se aplican en general a toda la sociedad, o en el caso de Piaget, a la función cognitiva universal. Y la otra cuestión es que ponen el acento en la manera que los individuos o los grupos pueden salir de sus determinaciones sociales o psíquicas. La idea de los psicosociólogos y los sociólogos clínicos hasta cierto punto es un poco una idea de militancia, es decir, es ayudar a que los grupos y los individuos cobren conciencia de sus determinaciones y puedan salir de ellas como sujetos sociales. Y finalmente, están muy preocupados por la articulación de lo individual, lo grupal y lo societal constantemente. Aun cuando yo esté estudiando un problema que a mí me parece individual, siempre me voy a estar preocupando en cómo este problema está influido por lo grupal o lo societal. La otra cuestión es la preocupación por los actores, ¿sí? Se da una gran importancia al sentido que para los actores tiene el trabajo que nosotros hacemos con ellos. Es decir, nuevamente podemos insistir que el conocimiento no es neutro, va a salir a partir de mi relación con los sujetos con los que yo estoy trabajando, y por lo tanto me va a interesar mucho qué sentido para ellos tiene estos trabajos que estoy haciendo con ellos. Para mí, en este caso, qué sentido tiene que yo tenga una relación con los chavos de calle y que yo esté trabajando con ellos, qué sentido puede tener para ellos. Y desarrollan investigaciones interdisciplinarias, transdisciplinarias, o ponen en marcha conceptos transespecíficos, es decir, conceptos que pueden provenir de una sola disciplina, pero que se pueden aplicar a diferentes fenómenos o problemas. Bueno, yo en México he preferido hablar de un enfoque socioclínico que recupera la herencia, digamos, de la psicosociología y de la sociología clínica, pero que además da la entrada también a otras, digamos, disciplinas, como podría ser la antropología, la etnometodología, la historia, o incluso también la economía. Yo en algún momento dado retomé el trabajo de Amartya Sen, que fue uno de los premios Nobel de economía, en donde él habla de la calidad de vida que no está relacionada con la calidad con el consumo necesariamente. Él es de origen hindú y tiene unos trabajos súper interesantes en términos de lo que es la pobreza. Como yo trabajo con, digamos, grupos marginales, me interesó mucho la obra de Amartya Sen y me permitió entender, digamos, lo que yo estoy haciendo en psicología de otra manera, abrir mi mirada. Justamente eso es lo que yo busco. Entonces, por eso hablo más de un enfoque socioclínico, para darle entrada a diferentes enfoques o diferentes disciplinas que me permiten abrir mi mirada para estudiar los fenómenos sociales complejos con los que estoy trabajando. Bueno, la otra cuestión es, en este enfoque socioclínico, clínico-social, son los diferentes niveles de acción, el social, el personal
el intermedio, el de las instituciones y el macrosocial. O sea, yo no puedo entender a los chicos de la calle si no entiendo sus familias. Y no puedo tampoco decir que son sus familias las que están mal si no entiendo la situación del Estado y de lo que está produciendo el Estado en una política, digamos, de inmigración a las grandes ciudades y a las urbes y de, digamos, de desatención al campo, ¿no? Entonces, es justamente en la interrelación de estos niveles y en la posibilidad de crear conceptos que me permitan hacer esta articulación donde es importante moverse. Una de las cosas importantes como premisa epistemológica de este enfoque socioclínico es que lo social precede a lo psíquico. Es decir, no lo determina, pero lo precede. Nosotros somos seres sociales antes de nacer. Nosotros somos pensados antes de nacer. Ya sea por nuestros padres, la mayoría de las veces, afortunadamente, sea por las instituciones, sea por la sociedad. Sí, digo afortunadamente porque hay algunos padres que no lo hacen, que los niños vienen al mundo porque vienen nada más y entonces tienen una serie de problemas, digamos, ahorita vamos a ver la dinámica del deseo, ¿no? Pero, en general, nosotros nacemos en una clase social, nacemos en una cultura. Si yo estuviera en una cultura musulmana, en este momento para dar esta conferencia posiblemente tendría que tener una burka y nada más tendría yo, si es que me autorizarían a venir a ser filmada, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho de lo cultural, de lo social va a estar determinando mis posibilidades como sujeto, no totalmente, porque realmente hay gentes que se salen de su cultura. Está esta chica que fue diputada en Holanda, que provenía de un país musulmán y que se escapó en el momento que le iban a casar y llegó a ser diputada en Holanda, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo la gente se puede salir de sus determinaciones culturales y sociales. Sin embargo, es cierto que nosotros nacemos con una herencia, dice Bourdieu, nacimos con una herencia social, una herencia cultural, una herencia simbólica, una herencia económica. ¿Sí? Aunque no tengan nuestros padres un solo centavo, ya nosotros estamos teniendo una herencia en el momento del nacimiento y nos vamos a mover en función de esa herencia y vamos a tener en todo caso que construir en función de esa herencia. Entonces, por eso es que nosotros partimos de la idea que de estar pensando constantemente que lo social preexiste a lo psíquico. Cuando un chico sale a la calle y nosotros podemos evocar una serie de motivos como puede ser la violencia familiar, como puede ser el hecho de la pobreza, etcétera, pues ya desde el nacimiento ellos tienen más riesgos, digamos, que otros chicos que pueden nacer en otra clase social. O si pensamos en los grupos de poder que existen en nuestro país, si un niño nace en una de esas familias que pertenecen a la élite, pues muy probablemente va a continuar siendo de la élite, ¿no? Entonces, no son reductibles el uno al otro, pero a través de los fenómenos de transmisión, de reproducción y de construcción de la identidad, van determinando hasta cierto punto el lugar social que este sujeto tiene, sin que sea necesariamente solo ese lugar social el que tiene. Bueno, para detenernos un poquito más en la cuestión de la clínica, porque cuando uno habla de clínica casi siempre la gente tiene la idea de la cura, ¿no? Y tiene la idea de la gente que está haciendo pruebas psicológicas, etcétera, etcétera. La idea de la clínica nace del griego clínicos, que significa cerca de la cama del paciente. Los médicos de repente se dieron cuenta que a lo mejor el paciente tenía algo interesante que decir en cuanto a sus padecimientos. Antes llegaban y nomás lo sangraban y le hacían cosas y el paciente nomás ahí se quedaba, ¿no? De repente, pues se les ocurrió pensar que a lo mejor él sentía y podía decir algo de su padecimiento. De ahí, de la medicina, se pasa a la psiquiatría y después es retomado por el psicoanálisis y después por la psicología. Pero lo clínico quiere decir justamente estar cerca del fenómeno, estar cerca de las personas que están sufriendo en todo caso, o estar cerca de lo que está ocurriendo. Y por eso yo me refiero a la clínica como método que muchas veces se ha abandonado por la psicología, que no es la psicología de la cura, en aras de otro tipo de método que puede ser el experimental, por ejemplo, ¿no? Bueno, una de las cuestiones es la comprensión de la subjetividad. Muchas veces en psicología se ha opuesto la subjetividad a la objetividad. Lo que no es objetivo es subjetivo, ¿no? Y viceversa. Nosotros pensamos que la subjetividad es la herramienta por la cual nosotros vamos a aprender el mundo, ¿sí? Y para una mayor objetividad se requiere un trabajo de la propia subjetividad. Si yo no trabajo mi subjetividad, no voy a poder ser objetivo. Y aún la gente que está enmarcada en métodos más
experimentales que suponen que están trabajando objetivamente, la pregunta de investigación está construida por ellos mismos. Y mientras no se estudien a ellos mismos y sepan de dónde vienen estas preguntas de investigación, por más objetividad que el método pretenda dar, no va a haber una objetividad, porque no hay un trabajo de la subjetividad. La verdadera objetividad se logra a través del trabajo de la subjetividad. A mí me gusta contar mucho una anécdota que yo escuché en Radioeducación de un estudio que retomaron del siglo pasado, donde un científico demostró que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres. Entonces este señor se fue y midió el cerebro de las mujeres y vio y pesó y demás, y como el cerebro en aquella época era una señal de si la gente era inteligente o no, pues concluyó que las mujeres eran menos inteligentes porque tienen un cerebro menos pesado. Entonces lo hizo con estadísticas y con gráficas y toda la cuestión muy científica de la época, y bueno, lo que estos investigadores actuales hicieron fue simplemente relativizar. Lo que hicieron fue decir, bueno, con la edad el peso del cerebro disminuye. Este señor se iba a la morgue y las mujeres en general mueren más viejas, entonces pues el peso del cerebro en ellas disminuyó más. Segundo elemento, si lo relacionamos con el peso y con la estatura, pues no había diferencia entre el peso del cerebro de las mujeres y el peso del cerebro de los hombres. ¿Qué significa esto? Que este señor tenía algún interés personal para demostrar que las mujeres eran menos inteligentes, interés que iba desde lo cultural en esa época, seguramente, y desde lo personal de él. ¿Sí? Entonces, si nosotros no estudiamos al sujeto que va a construir el objeto de estudio, no podemos decir que es objetivo, aunque cumpla con todas las reglas de la supuesta objetividad. La objetividad y la subjetividad están constantemente ligadas y son como una moneda, la misma moneda que se puede ver desde diferentes perspectivas. Entonces, precisamente el método clínico trabaja en tratar de comprender la subjetividad tanto de los demás como del propio investigador. Ese es uno de los puntos importantes. Bueno, entonces, para hacer esto, una de las cosas que hacemos es el análisis de la implicación. Hay algunas formas, dispositivos con los que podemos nosotros hacer un estudio de la implicación. Si ustedes ponen a los estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado a dibujar el objeto de estudio que van a trabajar, van a ver que van a descubrir enormemente de cosas, ¿no? O sea, si ustedes les dicen, a ver, dibújenme a los niños con los van a trabajar, ahora dibújenme a ustedes con los niños, y van a ver cuántas cosas van a descubrir ellos mismos y ustedes acerca de la postura que esta persona tiene en relación a los sujetos con los que va a estudiar. Entonces, bueno, hay muchas gentes que ya han estudiado la cuestión de la implicación. Georges Devereux es uno de ellos que juntó toda su obra y después dijo, bueno, a ver qué pasa con todos estos elementos afectivos, emocionales que están influyendo, ¿no? En este libro de la ansiedad a la, ¿cómo se llama? Al método, en las ciencias del comportamiento. Y en el Laboratorio de Cambio Social precisamente se ha hecho una invitación a los investigadores más importantes a contar su historia de vida. Estuvo Edgar Morin, estuvo Pierre Bourdieu, estuvo este hombre, bueno, ahorita me regresa el nombre, y cuentan cómo a lo largo de su vida Robert Castell, por ejemplo, uno de los sociólogos importantes, cuenta que él en realidad tuvo Sartre habla como de un momento histórico en la vida de cada quien, donde hay a veces, digamos, como cambios totales, ¿no? Entonces, Castell cuenta que él debió haber sido obrero, como su padre, que era sindicalista, pero su madre se murió cuando él estaba pequeño, relativamente, y su padre no lo soportó y se suicidó. Entonces él se quedó de repente huérfano y se fue a vivir con su hermano. Esto hace que él estudie la prepa y en la prepa encuentra a un profesor que le dice, tú tienes posibilidades de estudiar una carrera universitaria. Entonces él va y consulta a su cuñado, que era la figura parental en ese momento, y el cuñado le dice, sí, estudia, yo hubiera querido estudiar. ¿Qué hace Robert Castell? Se dedica constantemente a estudiar la desafiliación, estudia a los pobres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él mismo es de ese origen. Y nosotros... Michel Viviorca era el otro nombre que buscaba ya hace rato. Michel Viviorca es de origen judío, sus padres deciden ocultar su judaísmo por todos los problemas que había, y él que estudia la discriminación y estudia el racismo, ¿sí? O sea, muchas veces la gente no cobramos conciencia de cómo el estudio de un fenómeno es de alguna manera una forma de elaboración de lo que nosotros estamos haciendo. El interés no es por casualidad.
Y en ese interés nosotros nos arriesgamos, si no estudiamos la subjetividad, a meter las hipótesis como este señor de las mujeres menos inteligentes que los hombres, así enteritas y cruditas hacia las conclusiones que vamos a sacar de nuestro estudio, ¿no? Entonces lo importante es tanto estudiar la pertenencia social y cultural del investigador como la historia de vida en cierto sentido, ¿no? Entonces, bueno, claro, no vamos a confesar a todos nuestros estudiantes para saber por qué ellos están estudiando lo que están estudiando, pero sí podemos utilizar ciertos dispositivos que nos van a hablar de la posición que ellos tienen. Bueno, para regresar un poco a la Escuela de Sociología Clínica, algunos de los ejemplos de los sentimientos que ellos han estudiado, pero que son sentimientos tanto muy íntimos como también de alguna manera muy sociales, está el asunto de la vergüenza, ¿no? En este libro que acaba de ser traducido, que se llama Las fuentes de la vergüenza, hay un caso de Bernadette que participa en una serie de seminarios de relatos de vida, que es un poco la herramienta, una de las herramientas con las que trabaja la sociología clínica, y la gente va durante 3 días y a través de ciertos dispositivos va construyendo un relato de vida que le presenta al grupo, quienes colectivamente hacen hipótesis sobre cómo se van entrelazando los diferentes niveles. Entonces, en este caso hay un seminario que se llama Las fuentes de la vergüenza, de donde sale el libro, y hay una serie de cuestiones que Bernadette, no voy a detenerme demasiado en el caso, pero que ella plantea como orígenes de su vergüenza. Una de ellas es ser hija ilegítima y no conocer a su padre, el hecho de saber que su madre tuvo hijos con varios hombres, ser puesta en la última fila en la escuela por ser pobre y considerarse mala alumna, tener que ir a pedir fiado en la tienda, ser clasificada como niña de riesgo en los servicios sociales, cosa que el asistencialismo produce también cada vez más, digamos, como se acentúa el papel de víctima, víctima o digamos, de vergüenza de los niños, ¿no? Yo recientemente asistí a una reunión organizada por la Secretaría de Educación Pública en donde había chicos en riesgo o que habían sido de calle y las organizaciones les pedían que se presentaran. Entonces los niños se presentaban diciendo, yo soy pobre y entonces me dieron la beca Quiera. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué se tienen que presentar como yo soy pobre, no? A lo mejor si les dijeran, yo soy fulanito de tal y como he hecho esfuerzos por hacer algo, me dieron mi beca, ¿no? Es muy diferente. Pero todas las organizaciones que trabajan con este tipo de problemas, pues acentúan la cuestión del asistencialismo y de la culpa y de la vergüenza, ¿no? Los registros que están implicados en todos estos motivos que tiene la vergüenza son el social, el sexual, el cognitivo y el afectivo. Por lo tanto, podemos hablar de nudos sociopsicosexuales en general para poder entender estos problemas. Yo establecí contacto, de hecho, con este grupo a partir de un trabajo que yo hice en Francia con niños de origen gitano. Me había llamado mucho la atención los niños de origen gitano español porque parecía que no tenían mucha atención social. Y bueno, profundizando el problema, me di cuenta que en la escuela siempre fracasaban escolarmente. Pero eran niños normalmente inteligentes. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué si son niños normalmente inteligentes no pueden pasar la escuela? Entonces me aboqué a estudiar el problema y visité mucho a las familias. Y bueno, precisamente es un buen ejemplo de cómo lo cultural, lo social, lo afectivo, lo emocional está de alguna manera resultando en un problema cognitivo en la escuela. Los chicos no aprendían simple y sencillamente porque los padres no reconocían la escuela como un espacio de socialización válido para sus hijos. Sin embargo, el Estado francés les daba dinero a los padres de familia si los enviaban a la escuela y si no los enviaban les retiraba el dinero. Entonces, ecuación muy fácil, quieres dinero, pues tienen que ir a la escuela, pero tienen que ir a la escuela con un mandato que no es un mandato dicho, pero que es un mandato claro, no aprendes nada en la escuela, no aprendas nada en la escuela. Entonces los niños se encontraban en una situación precisamente como si estuvieran de topes, porque tenían sus valores, pero en la escuela eran otros valores de socialización, y muchas veces había todas estas cuestiones de estos nudos, por ejemplo, el inicio de la sexualidad de las niñas de origen gitano, que se casan muy temprano, pues ahí en ese momento despegaban completamente de la posibilidad de cualquier identificación con la escuela francesa, ¿no? Porque ya sabían que se iban a casar, porque tenían toda una serie de expectativas en cuanto a cómo tenían que casarse y con quién tenían que casarse y cuál era el rito digamos que ya de 12, 13 años hablaban constantemente del rito que tenía que ocurrir cuando ellas se iban a casar, etcétera, etcétera, del pañuelo que tienen que enseñar con sangre, etcétera, ¿no? Entonces había una serie de elementos de todo tipo para explicar la posición que un niño puede tener en la escuela
y por lo tanto el fracaso escolar, que no es simplemente una cuestión cognitiva, ¿no? Ahí fue donde yo establecí contacto con el grupo francés en un libro que ahorita voy a explicar un poquito, que se llama La neurosis de clase. Bueno, otro sentimiento que es interesante también estudiar desde diferentes facetas es la cuestión de la envidia, ¿no? La cuestión de la envidia no es tratada de la misma manera en todos los países. Esto del mal de ojo, por ejemplo, es una forma de proteger a la gente. No hay que mostrar que uno tiene y no hay que mostrar porque puede haber mal de ojo culturalmente, es mal visto, pero hay una, digamos, como una ambigüedad siempre, porque en lo social la envidia es canalizada para convertirla en competencia. Y al mismo tiempo, en lo más, digamos, que se ha reconocido como más propiamente psicológico, si retomamos al psicoanálisis, Melanie Klein plantea que la envidia es una defensa contra la depresión al no poder alcanzar el ideal, pero esta depresión está, digamos, toma un objeto que es a la vez objeto de amor y de odio. Yo quiero lo que el otro tiene, pero también odio al otro porque tiene ese objeto, ¿no? Entonces, es en esta, digamos, como diferentes fuentes de la construcción de un sentimiento que a nosotros nos puede parecer muy íntimo porque lo estamos viviendo en torno a esta intimidad, pero que está construido también socialmente y que está de alguna manera introyectado psicológicamente. Bueno, el concepto de neurosis de clase, les decía yo hace rato que yo tomé contacto con este libro precisamente en mi trabajo con niños de origen gitano, porque trabaja sobre todo los procesos de ascensión y descensión social. La neurosis de clase no es una neurosis que dé por pertenecer a una clase social, es una neurosis como cualquier otra neurosis, pero que está ligada simplemente al hecho de que al cambiar de clase social yo voy a tener conflictos de lealtad. Si yo pertenezco a una clase social alta y pierdo mi dinero y pierdo mis prebendas, digamos, mis posibilidades, a lo mejor me apego a la idea de que yo soy diferente de los demás y nunca acepto que ahora vivo en una vecindad y ya no vivo en una colonia, digamos, reconocida, pero siempre voy a tratar a los demás como si fueran diferentes a mí, ¿no? Entonces, voy a tener una serie de problemas psicológicos precisamente por la pérdida de mi posición social. O al revés, que es el caso más común, si yo provengo de una familia de clase baja y a través de los estudios he podido ascender mucho, muchas veces tengo problemas de lealtad con mi familia. Ya no puedo hablar el mismo lenguaje, ya no puedo moverme de la misma manera, ya tuve que aprender otras formas de ser, otras formas de comportarme, otras formas de moverme. Si yo le pido a alguien ahorita que entre al salón y no le pregunta nada, simplemente lo ven moverse y hablar, ustedes me van a poder decir más o menos de qué clase social es. Pierre Bourdieu habla de los hábitos para explicar estas características que dan cuenta de las formas de ser social. Entonces, cuando yo vivo un proceso de ascensión social, voy a perder otros hábitos. Algún día yo me encontré a un señor en el avión y me gusta siempre hacer historias de vida en todos lados. Entonces me contó que él era de una muy pobre y que su papá era del campo. Entonces él se enriquece, tiene una fábrica y su papá y sus hijos van a una escuela particular, asciende socialmente. Y él me decía, lo peor que me puede ocurrir es que mi papá venga a verme y que yo le tenga que decir que no utilice el sombrero. O sea, porque él no entiende por qué yo le voy a pedir que no utilice el sombrero. ¿Sí? Y el padre puede estar como muy orgulloso que el hijo haya ascendido socialmente. Es más, el padre luchó porque ese niño ascendiera socialmente. Pero al mismo tiempo luchó porque no se separara de ellos. Entonces, en esta, digamos, contradicción entre quiero que seas diferente de nosotros, pero no quiero que te separes de nosotros, se dan muchos problemas de identidad. Y estos digamos, problemas, por eso se acuñó el término neurosis de clase, y entre otras cosas, una de las cuestiones es que Vincent de Golejac, que es el autor de este libro, plantea que en el análisis que hace Freud del Edipo, no toma en cuenta el poder. Él dice, Edipo era rey, y casándose con su madre, recupera el reino. Y no es nada banal, ¿no? Entonces, estas relaciones de poder son las que están también, digamos, en este juego de identificación cuando el niño atraviesa el Edipo. Yo me identifico socialmente, me identifico con un lugar social. Yo puedo considerar que mi padre es el mejor, lo máximo, pero en el momento en que yo empiezo a tener conciencia social, me doy cuenta que mi padre es obrero, que mi madre es iletrada, o que mi madre es, etcétera, y entonces puedo llegar a tener vergüenza de mis orígenes. Porque en mi escuela, esto se da muy frecuentemente en los niños indígenas, desafortunadamente, en nuestro país, ¿no?
Ellos tienen vergüenza, por eso dejan de aprender su lengua indígena, porque si no se van a burlar de ellos. Ujú. Entonces, en esta cuestión de la identificación, ¿con quién me voy a identificar? ¿Me voy a identificar con mi maestro para llegar a ser alguien en la vida, como dicen la gente que aconseja a los niños que estudien? ¿O me sigo identificando con el lugar social que tiene mi padre o mi madre? Y si no lo hago, ¿cómo voy a quedarme en ese intermedio? Por eso, mucha gente lo resuelve como lo resolvió Robert Castel. Llegó a ser un universitario y uno de los sociólogos más reconocidos actualmente en Francia, pero sigue trabajando con los pobres. Y entonces de esa manera, yo de algún modo estoy trabajando esta cuestión que pudiera llegar a producirme problemas, ¿no? Dios, no, se me ocurrió pagarme. Perdón. Este, bueno, ya les había hablado de los problemas de fidelidad. Una de las cuestiones que se trabaja también mucho en este libro. No sé. Aquí. Es que está bloqueado todavía. No te quiere apagar. Si no contesto. No, ya se supone que está en silencio. Ok. Entonces, uno de los problemas son los mensajes parentales, porque estos mensajes parentales son contradictorios casi siempre. No solamente son contradictorios de uno mismo, porque precisamente uno quiere que el hijo sea mejor que uno mismo, pero al mismo tiempo tiene miedo de que sea mejor que uno mismo. Entonces, en esta, digamos, como dificultad, se dan como muchos mensajes como contradictorios. Y luego la contradicción que puede haber entre el proyecto de la madre y el proyecto del padre, ¿no? En síntesis, Vincent de Golejac en este libro dice que el niño hereda los conflictos no resueltos del padre. Por eso es que muchas veces el padre desea que su hijo sea el número uno en tenis cuando él apenas si alcanzó a jugar tenis, o el científico más reconocido cuando él no llegó a hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? En casos que a veces llegan a ser graves en términos del mandato que se le está dando al niño, ¿no? Bueno, hay otro artículo que creo que Alfredo me dijo que se los iba a pasar, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, que es un poco la parte más teórica de este enfoque, en donde se habla de un irreductible social y un irreductible psíquico. No podemos reducir lo social a lo psíquico, ni podemos reducir lo psíquico a lo social, ¿sí? Hay tres corrientes, digamos, que alimentan a la sociología clínica. Una es el existencialismo, fundamentalmente la obra de Jean-Paul Sartre, y el psicoanálisis y la sociología, particularmente la obra de Pierre Bourdieu. Y de alguna manera se trabaja la dialéctica entre el sujeto y el objeto y el deseo. Sartre acuña el término de psicoanálisis existencial y trabaja particularmente la cuestión del deseo, cómo se historializa esta cuestión del deseo. Él tiene varios libros, entre ellos uno que son 2 tomos que se llama El niño idiota, que es la historia de Flaubert. Y él se pregunta en ese libro cómo Flaubert llegó a ser lo que fue uno de los literatos más reconocidos en la cultura francesa, si se le consideró idiota cuando estaba pequeño. No sabía leer hasta muy tarde. Entonces él se aboca a hacer hipótesis en cómo este niño se convierte en un sujeto de deseo. ¿Cómo puede llegar a ser un sujeto de deseo? Una de las cosas importantes del trabajo sobre el deseo en este artículo es que ya sea que se explique desde el existencialismo del psicoanálisis, no se pierde de vista que para que haya deseo tiene que haber una realidad exterior. El deseo se instala en deseos de formas de ser concretas. ¿Qué es lo que yo deseo ahora, en este tiempo que los medios masivos dictan las maneras de vivir? ¿Es realmente mi deseo o es el deseo social? Hasta los criterios de belleza, las formas del cuerpo que ahora las podemos manipular, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevamente
convierte en sujeto de su historia en ese momento, a pesar de que sufre mucho. O sea, ¿cuáles son los hechos biográficos que a nosotros nos dieron la oportunidad de convertirnos en el sujeto de nuestra historia, en que tener conciencia de que